La esperanza de un pueblo que vive contando las horas, por tanta añoranza, por tanta demora, que los ignora. Da la esperanza de un árbol caído en los corazones, de las sinrazones, tanta desconfianza llena de rencores, con solo las luces, que brillan por dentro, buscándose el miedo, encuentran su este recorrido histórico, y vamos a hacerlo desde una vamos a intentar hacer también una panorámica, ¿no es cierto?, recogiendo elementos que vienen del periodo anterior, ¿no?, para ubicar con los elementos que se van desarrollando en estos últimos años, ¿no? Entonces, para eso vamos a tomar como eje de la reflexión, ¿no?, los conflictos. No se ve. No se ve nada. Cambia de marcador. Van a sacar los marcadores chinos. Si no les gusta, se vienen más acá. Y si no, se vienen de no. Entonces, vamos a tomar como eje de esta reflexión los conflictos, ¿no? Los conflictos en una sociedad como la que nosotros vivimos, es decir, una sociedad que no es equitativa, una sociedad en donde hay muchas desigualdades, una sociedad en donde unos grupos controlan el poder económico y el poder político y por lo tanto pueden imponer a la mayoría de la sociedad sus intereses, ¿no es cierto? Los conflictos son el elemento central para comprender la sociedad. O sea, nosotros, para comprender lo que ocurre en la sociedad, tenemos que entender los conflictos. Los conflictos son justamente la confrontación que se da entre grupos, ¿no? Entonces, todo lo que nos ha relatado Juan en la primera parte del trabajo de hoy en día, ¿no?, nos muestra fundamentalmente el conflicto entre los empresarios y los trabajadores. Y cómo los empresarios, durante el periodo neoliberal, fueron imponiendo una serie de medidas que les beneficiaban a ellos y que han perjudicado a los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es un conflicto, ¿no? Igual podemos decir que un conflicto, ¿no?, se produce cuando un gobierno ilegaliza una organización de trabajadores, ¿no?, o una organización social cualquiera. Recuerden ustedes cuando Juan nos decía que en la dictadura militar, ¿no?, se le quitó la personería jurídica a la Unión Nacional de Educadores, a la FEWE y a la FESE. Entonces eso muestra también un conflicto, en este caso un conflicto entre un gobierno, ¿no?, y las organizaciones sociales, en el caso que estamos viendo, de maestros y de estudiantes. Pero también puede producirse un conflicto, ¿no?, entre grupos de empresarios, ¿no? En este caso se trata de un conflicto por negocios, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan ustedes, hace pocos meses atrás, que el gobierno de Correa concesionó por 50 años el puerto de Pozorja, ¿no?, a un consorcio de capitales turcos en alianza con el grupo Novis, de Isabel Noboa, ¿no? Inmediatamente, el grupo que tiene la concesión del puerto de Guayaquil, ¿no?, protestó porque decía que se les estaba dando más ventajas y más beneficios
al grupo que recibía el puerto de Pozorja que las ventajas y beneficios que les daban a ellos. Entonces allí también tenemos un conflicto, en este caso un conflicto entre grupos empresariales, ¿no? Entonces, siempre que hay confrontación de intereses, siempre que hay un choque, digamos así, entre grupos sociales y políticos, estamos hablando de un conflicto. Vamos a mirar, vamos a establecer tres momentos, ¿no? Entonces acá solamente vamos a recordar porque fue de lo que nos habló Juan todo este tiempo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí la época neoliberal. Vamos a poner aquí el populismo de Correa. Y vamos a poner acá la segunda fase del correísmo, el gobierno de Moreno. Ahí. Bueno, evidentemente, cuando hablamos del gobierno de Moreno, estamos hablando todavía de unos pocos días, ¿no es cierto? Entonces se trata más bien de las primeras cosas que se están viendo, de qué es lo que puede ocurrir con la conflictividad. Bien, durante el régimen neoliberal, que recordemos, se inicia en 1981 con el gobierno de Osvaldo Hurtado, ¿no es cierto? Y avanza hasta el gobierno de Lucio Gutiérrez. El conflicto fundamental que se vivía en el país era el conflicto entre el bloque, llamémosle así, neoliberal en el poder, y el movimiento popular. Podemos extraer de lo que Juan nos comentaba hace un rato la composición de este bloque en el poder en la época neoliberal. Este bloque estaba constituido por grandes grupos empresariales vinculados fundamentalmente con la banca y el comercio de exportación. Esto no quiere decir que otros grupos no se beneficiaran, otros grupos económicos no se beneficiaran también de las políticas neoliberales, pero quienes manejaban el poder político estaban vinculados fundamentalmente a estos sectores. Junto a ellos, también la presencia de empresas multinacionales que estaban vinculadas también a la banca por un lado y sobre todo a la explotación petrolera. O sea, las empresas que tenían los contratos con el Estado para la explotación y exportación de petróleo, ¿no? Entonces, esta era parte también de la alianza, ¿no es
cierto?, de este bloque en el poder. Y con ellos actuaba, vamos a poner aquí el Estado, pero en realidad nos referimos a los gobiernos que se sucedieron, como bien explicó Juan, ¿no? O sea, todos los gobiernos de octavo para adelante siguieron con las mismas políticas. Entonces iban completando, cada uno le ponía una piecita más al rompecabezas de las políticas neoliberales, ¿no? Entonces recuerden ustedes todo ese recorrido que Juan nos comentó hace un rato. Entonces, ¿cómo? Exactamente. Entonces, unos proponían, otros lo aplicaban. Unos gobernaban con decretos, otros convertían esos decretos en leyes o en reformas constitucionales. Y otros luego crearon una nueva constitución para santificar todo lo que los anteriores habían hecho, ¿no? Entonces, unos empezaban unas políticas en relación con los precios y los subsidios, otros complementaban con unas políticas en relación con el trabajo, etc. Entonces, cada uno iba poniendo su piecita en el rompecabezas, ¿no es cierto? Y acá también es importante tomar en cuenta, ¿no?, la presencia de, vamos a llamar así, estos organismos de poder internacionales. Básicamente el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio. Entonces, este bloque controlaba el poder, ¿no es cierto?, y subordinaba. Entonces vamos a poner aquí un bloque subordinado a otros sectores, ¿no?, de la propia clase dominante, que si bien se beneficiaban por un lado con las políticas de explotación y de sobreexplotación del trabajo, obtenían mayores ganancias gracias a esas políticas, pagaban salarios más bajos, podían despedir más fácilmente, contrataban trabajadores sin reconocerles los derechos, etc. Entonces se beneficiaban por esa vía, ¿no es cierto? Pero en cambio eran, entre comillas, afectados por otra vía, porque ellos, por ejemplo, también debían contratar créditos en la banca para nuevas inversiones, etc. Entonces también estaban endeudados con la banca, tenían que pagar altos intereses, y una parte de lo que ellos sacaban de la explotación a sus trabajadores tenían que pasárselo a la banca al pagar los préstamos, ¿no es cierto? Pero este bloque entonces se convertía así en un bloque subordinado al bloque en el poder. Y enfrente de este bloque estaba el movimiento popular. Entonces el movimiento popular, vamos a decir que es en realidad todo el conjunto de luchas de resistencia a estas políticas que se vivieron durante los 25 años de implementación del periodo neoliberal. Las luchas comenzaron muy pronto, recuerden ustedes, esto Juan ya lo explicó muy bien, ¿no?, con las luchas de inicios de los años 80, ¿no?, las huelgas encabezadas por el Frente Unitario de Trabajadores. A las luchas del Frente Unitario de los Trabajadores se unieron después, en los años subsiguientes, ¿no?, luchas de los maestros, de los trabajadores de la salud, de los trabajadores petroleros, ¿no?, de la Federación de Servidores Públicos, de los trabajadores judiciales, luchas de campesinos. Luego viene el movimiento indígena, ¿no es cierto? Y finalmente, hacia el final del periodo, hubieron, recuerden ustedes, los paros del transporte, ¿no?, de los buceros primero, de los taxistas después, y al final lo que se llamó la movilización de los forajidos, ¿no? O sea, los sectores medios que
no habían participado mucho en las protestas de todos los años anteriores, que al final del periodo neoliberal encontraron un poco de ánimos, un poco de fuerza para también salir a protestar. Entonces, durante todo el periodo, nosotros tuvimos resistencias, en unos momentos más fuertes, en otros momentos más débiles, ¿no?, hacia la implementación del modelo neoliberal. Así que el conflicto fundamental durante este periodo fue el conflicto entre el bloque neoliberal en el poder y el movimiento popular, que le iba poniendo piedras en el camino, por decir de alguna manera, a la implementación del modelo neoliberal. Por eso es que acá en el Ecuador el neoliberalismo no se pudo imponer como en otras partes de América Latina, en donde no hubo esta resistencia constante, ¿no es cierto? Y se destinaron, peor que acá, los recursos públicos, con las privatizaciones. En otros lados se privatizó la seguridad, se privatizó la medicina, en algunos lados se privatizó la educación, ¿no es cierto? Bueno, vendieron o regalaron prácticamente todo lo que tenía el Estado, ¿no? Pero en el Ecuador, gracias a esta lucha y a esta resistencia, no se pudo imponer del mismo modo, ¿no? Y dentro de eso, dentro de lo que llamamos movimiento popular, un rol muy importante jugó el Frente Unitario de los Trabajadores y las centrales sindicales, entre ellas la CEDOC, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que recordar, ¿no es cierto?, es que este fue el conflicto fundamental, y que si acá en el Ecuador el neoliberalismo no se aplicó como en otras partes, fue gracias a la resistencia popular, a la resistencia de los trabajadores y del pueblo, ¿no? Y en este estado estábamos cuando viene el gobierno de Correa, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de ver qué pasa con los conflictos durante el gobierno de Correa. El gobierno de Correa aparece como un gobierno que se nos presenta como sin ningún vínculo con el periodo anterior, ¿no? Entonces, recuerden ustedes los primeros discursos de Correa, ¿no? Entonces, la partidocracia había llevado al país a la ruina. Alianza País aparecía como un partido que no era partido, ¿no es cierto? Entonces, aparecía como para confrontar a toda la partidocracia anterior, ¿no? Viene el gobierno de Correa, y Correa ofrece terminar con la larga y triste noche neoliberal, ¿no? Entonces, hasta aquí llegó el neoliberalismo. De aquí para adelante le estamos viviendo otra cosa completamente distinta, según nos decía Correa. Entonces, ¿por qué esa imagen, ¿no es cierto?, pudo ser fácilmente creíble durante el primer tiempo, y todavía hay ahora gente que sigue creyendo que efectivamente es así, ¿no es cierto? Porque, en primer lugar, los principales personeros que aparecen en el Estado no aparecían con vínculos con el periodo anterior. O sea, ¿quién era el señor Correa? O sea, en el periodo anterior casi no había jugado ningún papel. Tuvo unos pocos meses de ministro de Economía cuando cae Lucio Gutiérrez y sube el gobierno de Palacio, ¿no es cierto? Era un profesor de Economía de la Universidad San Francisco, digamos, absolutamente desconocido, ¿no? Él mismo no encontraba todavía muchos elementos para construir su historia mitológica, ¿no? Entonces, tanto que lo que se sabía al principio es que había sido Boy Scout. O sea, ¿por qué no había una tradición de lucha en Correa? Correa no participó de las luchas sociales, ¿no? Un año que fue a hacer una pasantía, digamos, en la localidad de Zumbagua, y hasta allí paraba, digamos, la historia de Correa en relación con el pueblo y con el movimiento popular. Entonces, como no había participado de nada, aparecía como por encima de todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo?
Claro, aparecía, y él mismo decía, ¿no? Manos limpias, corazones ardientes, mentes lúcidas, creo que también es ¿no? Entonces, lo primero es que Correa aparece, digamos, como que estuviera por encima de los conflictos. Él no pertenecía ni a este bloque, en realidad tampoco a este otro, ¿no es cierto? Y aparece como por encima de los conflictos, pero nos dice, ¿no?, que recoge las demandas del movimiento popular. Recuerden, ese fue el discurso de Correa en un inicio, ¿no es cierto? Y toma al principio algunas medidas que recogían esas demandas, ¿no? Entonces ya hablaba Juan hace un rato del mandato laboral, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en el mandato laboral se prohíbe, dice, la tercerización laboral, la tercerización en los contratos, ¿no? Y hasta allí nosotros quedamos, ¿no es cierto? En algún momento, no sé si ustedes hayan seguido las notas de prensa durante todos estos años, pero en algún momento llegan funcionarios del Ministerio del Trabajo, ¿no es cierto?, a las fábricas del señor El Juri, porque había una denuncia que el Juri les obligaba a firmar la renuncia con fecha en blanco, ¿no es cierto?, en el mismo momento en que firmaban el contrato de trabajo. Entonces llegan los inspectores del ministerio y, digamos, recogen todas estas renuncias firmadas en blanco y dijeron que le iban a poner una multa a las fábricas del Juri. En realidad nunca me enteré si la pusieron o no la pusieron, porque eso ya no salió en las notas de prensa, ¿no es cierto? Y entonces así fue creando la imagen, ¿no?, de que se trataba de un gobierno que, si bien no representaba ninguno de los bloques anteriores, ¿no?, o sea, se situaba por encima de los conflictos, pero recogía las demandas de los grupos más desfavorecidos, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo con el movimiento indígena. Entonces, en la Constitución se reconoce la plurinacionalidad, que era una demanda del movimiento indígena de mucho tiempo atrás. Entonces, también aparece recogiendo la demanda indígena, ¿no? Entonces, había una demanda por mejoramiento en la calidad de la educación, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno plantea la reforma educativa y parece que recoge las demandas de los sectores populares, ¿no? Este fue el discurso que nos detiene. Ahora, cuando nosotros miramos qué es lo que ha ocurrido con esas mismas ofertas y con esos mismos inicios de recoger las demandas de los sectores populares, entonces vamos con los mismos ejemplos, ¿no? Entonces, en el mandato 8 y en la Constitución se prohíbe la tercerización laboral, ¿no? Sin embargo, en el reglamento al mismo mandato 8, ¿no?, se introduce una figura que es la externalización de servicios. Y la externalización de servicios es exactamente lo mismo que la tercerización, pero con otro nombre. Entonces se prohíbe un nombre de la tercerización y se legaliza el otro nombre de la tercerización. Igual si nosotros miramos el ejemplo del Juri, ¿no es cierto? Entonces, claro, le pusieron en orden los contratos del Juri. Entonces, parece la idea de un gobierno que controla los grandes grupos monopólicos, que les pone en su sitio, etc. Sin embargo, ¿no?, cuando nosotros miramos los automóviles de la policía, ¿no?, ¿de qué marca son toda la flota de autos de la policía? Kia. Se lo heredan en los gobiernos anteriores. Viene Correa y la policía compra todo Kia, ¿no es cierto? Y ocurre que Kia es del Juri, ¿no es cierto? ¿Cómo? Ah, sí. Pero la mayoría es Kia, ¿no es cierto? Viaja Correa a Corea del Sur, a años atrás, y firma un convenio en Corea con la firma Hyundai, ¿no es cierto?, para ensamblar en el Ecuador
camiones y automóviles marca Hyundai. ¿No es cierto? Pasado unos años empieza a funcionar el ensamblaje de automóviles Hyundai en el Ecuador, en una empresa, ¿de qué grupo? No, del grupo Juri. ¿No es cierto? Entonces, eso simplemente para poner ejemplos, ¿no?, de cómo, por un lado, parece que confrontan, ¿no es cierto?, a los grupos, a los grandes grupos empresariales, y por otro lado, les dan negocios a esos mismos grupos con los que supuestamente se están confrontando. Podemos poner incluso otros ejemplos. El grupo con el que más polemizó Correa durante todo este tiempo fue la banca, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando uno mira los datos oficiales, los datos del SRI, ¿no?, resulta que la banca ha ganado en los 10 años de Correa más que en los 25 años de gobiernos neoliberales, ¿no? Y eso ha ocurrido no únicamente con la banca. O sea, en general los grupos económicos han ganado mucho más en el gobierno de Correa que en los gobiernos neoliberales. Y en esto participan no solamente los grupos de capitalistas nacionales, sino también los grupos de capitales transnacionales. Entonces, uno de los discursos que nos ha vendido el correísmo es el de que se ha tratado de un gobierno soberano que ha recuperado para el país los recursos, etc. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver también qué es lo que ha ocurrido con eso en estos 10 años, ¿no es cierto? Recordarán ustedes que en el año 2013, en la anterior elección presidencial, que también estuvo de candidato Guillermo Lasso y Correa fue candidato, ¿no es cierto? Lasso hace la propuesta de subir el bono de desarrollo humano de 35 a 50 dólares por mes, ¿no es cierto? Y entonces Correa muy rápidamente agarró la idea y dijo: ahorita mismo subo con las ganancias excesivas de la banca. Y para justificar eso, Correa dijo: la banca ha ganado en este año que ha transcurrido, solo en un año, más de 350 millones de dólares, lo cual era efectivamente cierto. Entonces había un exceso de ganancias de parte de la banca. Lo que no se dijo es que en ese mismo año las compañías de telefonía celular, ¿no?, las dos grandes que controlan el mercado, porque CNT es casi nada en telefonía celular, ¿no?, es decir, Claro y Movistar, ¿no es cierto?, entre las dos tuvieron ganancias de más de 900 millones de dólares en el mismo año, el triple de lo que ganó la banca, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes cómo, ¿no?, con discursos que aparentemente confrontan con los grupos empresariales y los grupos monopólicos, ¿no?, y que uno puede decir en algunas cosas sí están confrontando incluso, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que se produce es un gran beneficio para estos mismos grupos de capitalistas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos bloques? Pues vamos a poner aquí, ¿sí?, es medio raro, ¿no? Pero después voy a usar otro por si acaso, porque es algo avanzado. Ahí con el azul y con el rojo, ¿no?, los mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con los grupos de poder? Hagamos un ejercicio para saltarnos hacia el final del periodo. Tal vez ustedes recuerden, ¿no?, que días antes de la segunda vuelta electoral se produce una reunión, ¿no?, en Quito entre grupos empresariales y el entonces candidato Lenín Moreno. Y unos días después de la segunda vuelta electoral se produce una nueva reunión, pero en Guayaquil, ¿no?, entre otros grupos empresariales y el por entonces ya
elegido presidente Moreno, pero todavía no en funciones. Estas notas de prensa salieron en el diario El Telégrafo, que es el diario oficial, digamos así, el diario del gobierno, ¿no es cierto? Lamentablemente no nos dieron la lista completa de los empresarios que asistieron a estas reuniones. Solo nos dieron un número, ¿no? Entonces parece que alrededor de 80 empresarios participaron en estas reuniones con Lenín Moreno, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros miramos los grupos que estaban presentes allí, ¿no? Entonces resaltan fundamentalmente, uno, ciertos grupos nacionales, ¿no? Vinculados con los puertos concesionados, ¿no? Vinculados con algunas actividades productivas, ¿no? Y además grupos de capital monopólico internacional vinculados fundamentalmente con la explotación de petróleo y con la minería. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, no podemos hacer el cuadro completo porque no nos han dado la información completa, pero básicamente lo que significa es que hay una modificación, ¿no es cierto?, de los grupos que están más pegados al poder, ¿no? Entonces ya no aparece la banca como grupo pegado al poder, aparecen los grupos que controlan los puertos, los aeropuertos, ¿no es cierto?, el petróleo, la minería. Entonces hay una nueva alianza de grupos dominantes en el poder, ¿no? Entonces vamos a decir, los que estaban en el bloque subordinado suben a primer plano y los que estaban en primer plano, digamos, pasan a un segundo plano, ¿no? Es una especie de recambio dentro de los grupos poderosos mismos, ¿no? Es como cuando en el fútbol se hacen los cambios entre el primero y el segundo tiempo. Entonces no cambia el equipo, digamos, ¿no es cierto? O sea, cambia los jugadores que están presentes en la cancha. Entonces, más o menos así es lo que ocurrió acá, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que el gobierno de Correa, y aparentemente también el de Lenín Moreno, ¿no?, es un gobierno que aparece como árbitro, ¿no es cierto?, en los conflictos entre los grupos dominantes. Entonces, primero, favorece a todos en general. Recuerden lo que les decía antes de las ganancias incluso de la banca, que es el grupo con el que más confrontaciones tuvo. Entonces, primero, favorece a todos en general. Y segundo, ¿no?, pone en primer plano, ¿no?, a algunos grupos que antes no controlaban directamente el poder. Entonces produce un recambio dentro de las élites dominantes, por decir así, ¿no es cierto? Favoreciendo, eso sí, a todos en general. Y esa es una característica fundamental de todo régimen populista, dicho sea entre paréntesis, o sea, no únicamente del correísmo. Si nosotros miramos las historias del populismo en América Latina, vamos a encontrar este mismo comportamiento. Pero además, ¿no es cierto?, genera la imagen, ¿no?, de que los grupos poderosos no están en el gobierno. Entonces, por eso es más fácil que la gente crea que el gobierno favorece a los sectores populares, favorece a los trabajadores, a los indios, a los estudiantes, a las mujeres, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque no los vemos en la foto, ¿no es cierto? Lo que nosotros no vemos tampoco son los negocios que se hacen por detrás, que es lo que les comentaba hace un rato, la relación con el grupo El Juri, por ejemplo. Exactamente. O sea, nosotros miramos hasta aquí nomás, ¿no es cierto?
pero quienes manejan atrás de la pizarra no los vemos. Y entonces nos convencen de que siguen limpios, ¿no es cierto? No tienen intereses con los grupos dominantes, ¿no es cierto? Bien, han habido confrontaciones, ¿no?, entre el gobierno y los grupos empresariales. Podemos decir que sí, han habido confrontaciones también. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este grupo de Alianza País que llega al gobierno, digamos, ellos inmediatamente no tienen el poder del dinero? Entonces, Correa era un profesor universitario, José Serrano, ¿no es cierto?, era un abogado incluso de derechos humanos, ¿no es cierto? Si nosotros miramos el listado de los personajes, o sea, no parecen gente que tuvieran vínculos con los grupos dominantes, lo que eso significa también que al principio, ya luego, como quien dice, yo no me hago responsable de nada, o sea, no tenían tampoco mucho dinero, no tenían muchos recursos, ¿no es cierto? Y entonces ellos tenían que negociar con los grupos dominantes, ¿no es cierto? ¿Cómo negocian con los grupos dominantes? Entonces les dicen, bueno, o sea, nosotros vamos a crear un ambiente en que sus negocios puedan seguir creciendo, y a cambio de eso ustedes van a pagar más impuestos al Estado. El impuesto, así como el salario, es la vía a través de la cual se distribuye la riqueza generada por los trabajadores entre los empresarios y los obreros, porque eso es básicamente lo que significa el salario. O sea, ¿qué parte de la riqueza le va a tocar a los trabajadores? Punto, ¿no es cierto? El impuesto también significa la parte que de esa riqueza generada por el conjunto de trabajadores del país, ¿qué parte le va a llegar al Estado? ¿No es cierto? Entonces, si el Estado capta más impuestos de los grupos empresariales, entonces eso significa que de la riqueza generada por los trabajadores, una parte le llega a los trabajadores vía salarios, otra parte, la mayoría evidentemente, se queda con los empresarios bajo la forma de ganancia, y otra parte le cae al Estado bajo la forma de impuestos, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno ofrece crear estas condiciones para que los negocios crezcan como han crecido, a cambio de que los empresarios paguen un poco más de impuestos, ¿no es cierto? Esto funciona relativamente bien mientras la economía está bollando, ¿no? Cuando la economía empieza a entrar en crisis, entonces ya el acuerdo empieza a tambalear. Y ustedes simplemente recuerden cuando empezaron los empresarios a protestar por el tema de los impuestos. O sea, por el momento en que se desata la crisis internacional, ¿no es cierto?, y en que la crisis golpea a la economía ecuatoriana. Entonces los empresarios dicen, ¿por qué les voy a tener que dar a estos, digamos, a estos aventureros, por qué les voy a tener que dar una parte de mi ganancia? Me la quedo yo mismo. Y entonces empieza el conflicto entre el gobierno y grupos empresariales. Entonces ese es un motivo del conflicto, ¿no es cierto? El otro motivo del conflicto es ver quién controla el Estado. Porque quién controla el Estado, uno pone las políticas, ¿no es cierto?, se queda con los impuestos y se beneficia de ese impuesto no visible que es la corrupción, ¿no es cierto? Entonces esos dos elementos explican el conflicto que ha habido entre los grupos empresariales y el gobierno de Correa. Si nosotros miramos el transcurso del tiempo, entonces resulta evidente que al principio, ¿no?, el conflicto era muy fuerte, a tal punto que algunos representantes de los grupos dominantes, por ejemplo, el señor Luis Fernando Torres, diputado social cristiano, ¿no es cierto?, que amenazó con un golpe de Estado cuando todavía ni siquiera subía Correa al gobierno. O sea, parecía una confrontación a muerte, ¿no es cierto? Las cámaras empresariales, excepto curiosamente la Cámara de Comercio de Guayaquil,
¿no? Se pronunciaron todas en contra del gobierno, diciendo que iba a ser un gobierno comunista, que iba a estatizar todo, que iba a llevar al país a la quiebra, que la empresa privada iba a quedar en ruinas, etc. ¿No es cierto? Pero eso duró, ¿no?, hasta que empezaron a conversar y a ponerse de acuerdo. Y entonces ya en el 2008 empezaron a negociar el Código de la Producción, que fue el primer punto de acercamiento, ¿no es cierto? Y de ahí en más siguieron otros puntos de acuerdo más importantes. Por ejemplo, las reformas laborales, las últimas que dictó Correa, ¿no es cierto? Por ejemplo, la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, que era una demanda de los grupos empresariales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ley de alianza público-privada, que es una manera disfrazada de privatización. Gracias a la ley público-privada se hicieron las concesiones de los puertos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que los puertos ahora ya no son manejados por el Estado, sino que son manejados por grandes monopolios de alianzas entre grandes grupos nacionales, como el Grupo Novis, que no es un grupo chico, y grupos transnacionales, ¿no es cierto? Entonces, Correa empieza a negociar, ¿no es cierto?, sobre lo que les interesa a los empresarios, que es los negocios y la ganancia que van a tener, ¿no? Y entonces la oposición se hace más tranquila, ¿no es cierto? La oposición de la derecha se incrementa, recuerden ustedes, después de las elecciones del año 2013, ¿no es cierto?, hasta el año 2014, con el pretexto del impuesto a la plusvalía y el impuesto a las herencias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué había ocurrido en ese tránsito? Recordemos que la derecha se quedó prácticamente, ya terminamos, sin partidos políticos. La agenda está copada y estamos malos. Se quedó prácticamente sin partidos políticos, ¿no es cierto? Y entonces la derecha empieza a crear, al principio del gobierno, el Movimiento 1, ¿no?, Futuro Ya, que no crecieron. Para el 2013 crean Suma y Creo, que crecen un poco más, ¿no es cierto? Entonces la derecha dice, bueno, ahora ya tenemos partidos propios para recuperar nosotros el gobierno, ¿no? Y entonces empiezan a realizar acciones para atraer a la población, ¿no?, y poder hacer frente electoralmente al gobierno de Correa. Y de hecho casi les resulta, ¿no? O sea, si nosotros vemos los resultados electorales últimos, o sea, como quien dice, por un pelito, ¿no? Y no vamos a hablar de fraudes y no fraudes, digamos, pero por un pelito, digamos, y el correísmo pierde las elecciones, ¿no? Viene Moreno, ¿no es cierto?, y lo primero que hace es restituir los canales de diálogo con los grupos empresariales. Por eso se reúne con estos grupos en Quito y en Guayaquil, ¿no es cierto? El maestro de ceremonias de estas reuniones, tanto en Quito como en Guayaquil, fue Pablo Campana. Pablo Campana acaba de ser nombrado ministro de Comercio Exterior del nuevo gobierno de Lenín Moreno, ya en funciones. Pablo Campana es yerno de Isabel Noboa, que se benefició de los 50 años del puerto de Pozorja. Entonces nosotros podemos ver claramente cómo se va reconfigurando, ¿no?, un acuerdo entre el correísmo y los grupos empresariales. Por poner otro ejemplo, simplemente, ministro de Turismo fue nombrado quien fue gerente del grupo de Cameron de Ecuador, el gran emporio, digamos, de los negocios turísticos en el país, ¿no es cierto? Entonces, este es el conflicto entre los empresarios y el correísmo, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros vemos el otro polo, el movimiento popular, ¿no?, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Acá, digamos, ¿no?, hubo estos 25 años de resistencia que les digo, en los que estuvieron en primera línea el Frente Unitario de Trabajadores, ¿no?, la UNE, los sindicatos petroleros, ¿no es cierto?, la CONAGI.
Ahora, llega el gobierno de Correa, ¿no es cierto? Y, claro, primero arma, digamos, un escenario como para pensar que puede haber una alianza, un acuerdo con los movimientos sociales. Recuerden lo que fueron los primeros meses del gobierno de Correa hasta la mitad de la Asamblea Constituyente de Montevideo, ¿no es cierto? Pero apenas pasa ese primer momento del enamoramiento, como si dijéramos, ya se empieza a ver el verdadero carácter del gobierno en sus relaciones con las organizaciones populares, ¿no es cierto? Entonces, las divisiones de las organizaciones. Entonces, como el FUT representa una posibilidad importante de expresión de lucha social autónoma, ¿no es cierto?, como lo demostró en la época neoliberal, entonces el gobierno busca destruir al Frente Unitario de los Trabajadores. Entonces, para destruir al Frente Unitario de los Trabajadores, por un lado divide y crea la CUT, ¿no es cierto?, que fue creada desde el Ministerio del Trabajo. Tal vez ustedes no recuerden, pero la rueda de prensa en la cual se anunció la formación de la CUT se dio desde el edificio del Ministerio del Trabajo, para que no queden dudas, ¿no es cierto?, de qué se trataba esta organización. Lo mismo para enfrentar a la UNE, crea la red de maestros, ¿no es cierto?, y finalmente ilegaliza a la UNE. Para enfrentar a la CONAIE, crea esto que llaman las bases de la CONAIE, ¿no es cierto?, con dirigentes pagados por el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, bueno, al sindicalismo público lo hizo pedazos, digamos, muy rápidamente con las renuncias obligatorias, ilegalizando, despidiendo a los dirigentes de los trabajadores, etc. ¿No es cierto? Entonces, desde el principio hubo un ataque que se expresó en acciones de gobierno, estas que les indico, en leyes, ¿no?, las reformas laborales, el decreto 16, el 738, bueno, todos los otros que ya ustedes se saben, ¿no es cierto? Y además, ¿no?, juntándose con los empresarios, ¿no?, para que las demandas de los trabajadores en el ministerio no sigan un trámite rápido. O sea, básicamente se trata de desmoralizar a los trabajadores. Entonces ya comentaban, por ejemplo, un contrato colectivo, 3 años de firmado y no se le da paso. Las organizaciones que tratan de legalizarse y no les legalizan, les dan largas, ¿no es cierto? Entonces, mientras tanto llegan emisarios del gobierno a decirles a los trabajadores, o sea, ustedes así no van a conseguir nada, mejor voten esa central y afíliense a la CUT, ¿no es cierto? Entonces, hay una ofensiva conjunta del Estado y de los empresarios para debilitar al movimiento sindical independiente, ¿no es cierto?, autónomo, y reemplazarlo por un movimiento sindical dirigido desde el Estado. Y lo mismo pasa con las organizaciones indígenas, lo mismo pasa con las organizaciones de maestros, lo mismo pasa con las organizaciones estudiantiles, ¿no? Y entonces a esto se ha añadido la política conocida comúnmente como criminalización de la protesta social, ¿no? Entonces hay una marcha, les cogen presos a los compañeros que salieron a protestar, les aplican el Código Penal, 4 años de cárcel por salir a una marcha a protestar, como pasó con los compañeros de Saraguro hace poco tiempo. Entonces, esa es la política real del gobierno. Por un lado, ha aumentado el salario, por otro lado, destruye la organización sindical. Por un lado, reconoce la plurinacionalidad de la Constitución, por otro lado, destruye la organización indígena. Por un lado, reconoce de palabra los derechos de los jóvenes a la educación, por otro lado, digamos, destruye organizaciones indígenas y además crea una reforma universitaria que es una forma de nueva segregación social. Como todo el mundo sabe, hay decenas de miles de chicos que se quedan sin entrar a la universidad cada año, ¿no? En una época en que para conseguir casi cualquier trabajo ahora uno le exige un título. O sea, antes con el título de bachiller uno podía entrar a trabajar. Ahora el título universitario casi no sirve para nada.
¿Qué pasará con los jóvenes que se quedan sin entrar a la universidad? Entonces está generando nuevas formas de desigualdad social, nuevas formas de segregación, ¿no? A través de un discurso aparentemente igualitario. Ahora, no es casual que el gobierno de Correa haya apuntado para destruir justamente a las organizaciones que hicieron frente al neoliberalismo. ¿Por qué? Porque estas organizaciones no únicamente que hacían frente al neoliberalismo, a cada medida y nada más, sino que había una dinámica en que la población empezaba a reconocerse en estas organizaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, en las huelgas de los primeros años 80, ¿no? Se realizaba la huelga y después se hacía la convención del Frente Unitario para hacer una evaluación de las jornadas de huelga. Entonces, al local donde se reunía la convención, llegaban gentes de barrios, de grupos de jóvenes, de sindicatos que no estaban afiliados a ninguna organización, que lo que querían era, todos querían afiliarse al Frente Unitario de Trabajadores. Entonces, ¿por qué? Porque el Frente Unitario recogía esas necesidades de luchar contra el neoliberalismo, ¿no es cierto? Lo mismo pasó después con la CONAIE. O sea, la CONAIE fue reconocida también como un referente de la lucha social. Y cuando llegaban los indios a Quito, por ejemplo, ustedes recordarán cuando acamparon en la Universidad Salesiana, entonces en los barrios populares, en los mercados, incluso en barrios de clase media, se hacían colectas. ¿Cómo? Son indígenas, no indios. A ver, aquí hay un debate filosófico importante. Hay sectores indígenas que dicen indígenas y no indios. Hay otros sectores indígenas que dicen no, indios y no indígenas, porque indígena es como, vamos a decir, clarear, ¿no es cierto?, el nombre para que parezca menos racista, ¿no es cierto? Hay un debate en torno a eso. Entonces, ¿no? Bueno. A ver, volvamos para poder terminar. Entonces, se hacen se hicieron colectas en los barrios para llevar a quienes estaban acampados en la Salesiana, ¿no? Entonces había una identificación de la población urbana con el movimiento indígena. Ahora, todo eso se ha roto en el periodo de Correa, porque Correa, una de las cosas que ha hecho es también poner enemistades, ¿no es cierto?, entre los sectores más organizados y la masa con menos organización. Entonces, recuerden ustedes, no es cuestión de recordar las sabatinas de Correa, cuando en medio de las movilizaciones se lanza en contra del Frente Unitario, en contra de las centrales sindicales, acusa a las centrales sindicales y a la CONAIE de estar confabulados con la derecha para tumbar al gobierno, el golpe de Estado blando, recuerden ustedes, ¿no es cierto? Entonces la idea es dividir, o sea, ese pueblo que se estaba acercando a las organizaciones sociales, alejarlo de las organizaciones sociales para que se reconozca exclusivamente el gobierno. Ahora, ¿por qué? Básicamente por lo mismo que decíamos antes respecto a los empresarios. Cuando el gobierno llega, el gobierno no tiene respaldo social organizado en ningún lado. Tiene que crear su propio respaldo organizado. Pero para crear su respaldo organizado, tiene que destruir a las organizaciones que existían antes que él. Porque el pueblo se sentía atraído por estas organizaciones que habían llevado adelante la lucha contra el neoliberalismo. Por eso hemos visto todos estos intentos de división, ¿no es cierto? Hagamos el mismo ejercicio que hicimos antes en relación con los empresarios. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, en la relación del nuevo gobierno de Moreno con las organizaciones sociales? Ahí podemos decir, todavía no sabemos. ¿Por qué todavía no sabemos? Porque por un lado hacen un llamado a un diálogo, ¿no es cierto? Pero por otro lado, digamos, cuando plantea el diálogo con los indígenas, por ejemplo,
están básicamente los mismos grupos indígenas que ya estaban con el gobierno, más Humberto Cholán. Pero no invita en ese momento a la CONAIE, sino que le invita personalmente a Humberto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace así? Genera más división. Porque evidentemente algunos sectores dicen, bueno, qué bien que vaya a conversar, y otros sectores dicen, ¿cómo así? Conversando individualmente, pues si somos organización. Entonces, ese tipo de políticas genera divisiones. Igual hay emisarios que andan rondando todas las otras organizaciones, vengan a conversar, así, de unito en unito, ¿no es cierto? De persona en persona. O sea, están en el mismo plano de la división, pero todavía de un modo, vamos a decir así, amable, ¿no es cierto? O sea, todavía no golpean, solamente continúan con la labor de división, ¿no es cierto? Habrá que ver qué pasa más adelante. Hoy día en la mañana, claro, después ha de subir el tono cuando suban los conflictos, ¿no? Entonces, hoy día en la mañana, ¿no?, se reunían dirigentes de la CONAIE con José Serrano, el nuevo presidente de la Asamblea, para plantear la demanda, la CONAIE va a plantear la demanda de la amnistía a los perseguidos, encausados y detenidos, ¿no? Y entonces me llega a mí una nota en el WhatsApp ahorita. Entonces 28 segundos duró la reunión de los dirigentes de la CONAIE con Serrano. ¿Por qué? Porque Serrano instala la sesión y deja a sus asesores y él se va. ¿No es cierto? Entonces, vean ustedes el trato distinto, ¿no? O sea, a los empresarios los reciben bien, ¿no es cierto? Tienen buenas reuniones, a los otros hablen con los asesores, ¿no es cierto? Para terminar, ¿no es cierto? En principio, digamos, nosotros lo que podemos decir, uno, que está llamado al diálogo, ¿no es cierto? Y dos, que persisten las políticas de división. O sea, es lo que podemos ver hasta ahorita. Digamos. Ahora, el siguiente punto es que, frente a eso, digamos, o sea, ¿cómo nos toca actuar a nosotros? Bueno, eso es parte de la discusión que habrá. Supongo que en la tarde discutirán más y en los días siguientes habrá que seguir discutiendo. En mi opinión, personalmente, digamos, yo pienso en este momentito, o sea, tal como está la situación ahorita, digamos, yo creo que sí sería momento de no un dirigente por aquí, un dirigente por allá, un grupo por aquí, un grupo por allá, sino en bloque, ¿no es cierto?, plantear las demandas de los diversos sectores que se han generado durante todo este tiempo, ¿no? O sea, ya no queremos que el Ministerio del Trabajo siga funcionando así, por ejemplo, ¿no es cierto? Queremos ver cómo se pone fin a los despidos, cómo se pone fin a las presiones que hay sobre los jueces que dictan sus fallos en beneficio de los trabajadores. Hay una serie de demandas que plantear, ¿no es cierto?, que son las maneras como Correa ha estado golpeando, ¿no es cierto? Entonces yo digo, o sea, es momento de que recuperemos fuerza, ¿no es cierto? Entonces, a ver, de todas las demandas que tenemos en la CEDU, hacer un paquete de demandas y eso plantear, ¿no es cierto? Plantearles a los compañeros de las otras centrales, a ver, vamos a discutir juntos, no se deje arrastrar cada uno a negociar por su lado, ¿no es cierto? Hagamos un solo paquete de las demandas que hay en las organizaciones de trabajadores. Ya la CONAIE por su lado, digamos, también está haciendo lo mismo. Habrá que hacer un momento para volver a reunir la CONAIE, el Frente Unitario y otras organizaciones para presentar las demandas y plantear. Porque si no hacemos eso, nos van a seguir dividiendo. O sea, la tendencia es que quedó marcado aquí. Si nosotros no encontramos la manera de reorganizarnos, de rearticularnos, de juntarnos de nuevo para hacer frente al nuevo gobierno con planteamientos concretos. Entonces no se trata aquí de decir abajo Moreno y lo tumbamos mañana. O sea, esto es las necesidades de los trabajadores. Estas son las demandas de los trabajadores. Usted, señor Moreno, que plantea el diálogo, pronúnciese sobre estas demandas concretas, ¿no es cierto?
Entonces, yo creo que eso podría permitir que el movimiento sindical y el movimiento popular en general comience a recuperar fuerzas, ¿no es cierto?, y no vaya a ser sorprendido, ¿no? Porque hay mucha gente que ya está siendo sorprendida, como viene Moreno con el rostro amigable, ¿no es cierto?, ya bajamos la guardia y ya nos vamos a negociar cada uno por un lado y no nos damos cuenta que es la misma estrategia, pero con otras armas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, con esto, bueno, no solamente dejemos de actuar, hagámosle nuestros planteamientos para que su actuación tenga que referirse a nuestras necesidades y nuestros planteamientos. Si solamente decimos, les dejamos actuar, quiere decir que nos cruzamos de brazos. El rato que nos demos cuenta, no vamos a poder reaccionar. Entonces, desde ahorita tenemos que ir armando nuestra fuerza. Claro. Entonces yo creo que este es el momento para replantear, ¿no es cierto?, el encuentro, recoger el conjunto de las demandas y hacer planteamientos hacia el gobierno, pero también hacia el conjunto de la sociedad. Claro. Que lo demuestre. Claro, y que lo demuestre con hechos, no solamente con ofertas y con palabras. Entonces, es el momento de que nos organicemos y que organicemos también nuestras acciones para que este momento no se traduzca en un debilitamiento mayor todavía de nuestras fuerzas, sino al contrario, que se convierte en un momento en que podemos rearticularnos y reanudar el camino. Muchas gracias. No existe el momento, solo la lucha por el sustento contra la ignorancia de este mal gobierno.